Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Sofía Vega Epia. Soy estudiante de licenciatura en educación infantil del séptimo semestre. Para el día de hoy tenemos una entrevista acerca de cómo fue el impacto artístico en la educación del 2002 al 2004. Para esto tenemos una invitada muy importante, la señora Irene Epia Ome. Buenas tardes, señora Irene. Muy buenas tardes, niña, ¿cómo está? Bueno, doña Irene, ¿nos puedes indicar el nombre del colegio donde estudiaste? Rodrigo Lara Bonilla, ¿En qué época estudiaste allí? del 2002 al 2004. ¿Cuál fue su experiencia en ese tiempo de escolaridad? Mi experiencia fue muy bonita porque hicimos una validación personas adultas ya, y entonces compartimos conocimientos, aprendimos también mucho y compartimos las experiencias de cada uno. Doña Irene, ¿qué experiencia le quedó en esa época que le va a servir para toda la vida? La experiencia del conocimiento, el conocimiento que es importante para cada persona, el conocimiento, el aprender, la ciencia, las cosas, además que a mí me ha servido muchísimo porque con eso tuve como la capacidad de ir y hacer un técnico y estudié y eso me sirvió para mejorar mi calidad de trabajo. Doña Irene, al ser un ambiente solamente de adultos, ¿cómo era el espacio que les brindaban en el aula? El ambiente era muy agradable porque al ser todos adultos nos comprendíamos y éramos personas que queríamos salir adelante con nuestro estudio, que queríamos superarnos para la convivencia, para el bien de nuestras familias, para el bien de una comunidad. ¿Cómo fue la forma en la que tuvieron en cuenta, pues como bien nos ha dicho, fueron adultos, se sabe pues que es un poco más complejo por las actitudes, puede ser más complejo, puede ser más fácil, entonces, ¿cómo era el ambiente escolar en esa época? Nosotros teníamos mucha lúdica en el estudio. Se compartía mucho, los trabajos eran siempre para reunirnos, buscábamos el lugar adecuado y el tiempo adecuado porque todos teníamos empleos, entonces cuando nos reuníamos lo hacíamos lúdicamente, y el uno compartía más conocimiento, el conocimiento que tenía en esa clase, porque era todo el estudio y todos los niveles. Nosotros también aprendíamos muchísimo de las otras personas, al igual que los profesores fueron personas muy dinámicas y muy solidarias con nosotros. Bien, su merced nos cuenta que pues tuvieron espacios de aprendizaje muy significativos, ¿verdad? Pero entonces nos podrías indicar cómo los evaluaban. A nosotros nos evaluaban como se evalúan los demás estudiantes, nos evaluaban mediante previas, decíamos nosotros en ese tiempo, previas, nos hacían talleres, nos evaluaban en cuanto a materiales de trabajo, lo que llevábamos, participación, trabajos que llevábamos hechos. Doña Irene, mediante la experiencia que ha tenido como mamá, ¿cómo cree que pues ha cambiado la educación desde pues la época que usted estudió a la época pues que sus hijos estudiaron? Pues es diferente y como digo, lo de nosotros fue de adultos, entonces todos ya estábamos como hechos, como ya teníamos personalidad, la personalidad adecuada, ya teníamos las cosas casi reglamentadas. Los muchachos, y lo digo con experiencia propia, mis hijos pues les iba súper bien en el colegio y bien en todo porque uno exige, porque uno entiende, porque uno con ese estudio que obtuvo también se da cuenta de muchos conocimientos y también puede hacerles partícipes a ellos para que sean bien en un colegio, en una aula educativa. Bien, pues sabemos que el comportamiento de los estudiantes pues a raíz del tiempo ha venido cambiando, ¿verdad? Como tal, en la época pues, que su merced estudió y la época de ahora, no nos vayamos a la época de sus hijos, sino a la de ahora, ¿cómo considera que ha cambiado eso, digamos, ante el respeto a los docentes, ante los padres de familia? Si ha cambiado, no ha cambiado, o qué considera usted pues, que ha pasado en este tiempo. Uy, muy difícil, porque en el tiempo de nosotros aprendimos a respetar los profesores, aprendimos que el profesor es una persona que tiene un conocimiento especial y que nos regala ese conocimiento a nosotros
y aprendimos que el profesor era quien dirigía la clase y quien mandaba en la clase. Hoy en día no. Hoy en día los muchachos tienen la libertad de ir como quieren, de expresarse como quieren, de hablar, de denigrar de un profesor, de decir tantas cosas y tantos atropellos que pasan para con los profesores, que es muy difícil la situación hoy en día. No digo todos, pero sí la gran mayoría. Bien, doña Irene, como última pregunta, ¿cuál fue el impacto artístico de la educación en la época en la que usted estudió? El impacto artístico fue muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros representábamos muchas de las pedagogías en obras de teatro, las representábamos en canciones, en tunas, en tardes recreativas. Entonces para nosotros fue bonito aprender a expresarnos delante de las personas y aprender a mostrarnos tal y como éramos. Cantábamos, bailábamos, hacíamos encuentros lúdicos, deportivos. Entonces para nosotros fue muy bonito y yo creo que esa experiencia fue maravillosa y pues le da a uno como la nostalgia de lo que pasó. Doña Irene, pues viendo como la experiencia, lo importante también en esa época en la que usted estudió fue que ustedes pudieron compartir con su familia, ¿no? Pudieron tener como ese allegado y como que las familias fueron parte importante de todo el proceso que ustedes vivieron. Entonces, ¿cómo considera que la familia juega una parte importante para la educación de las personas? La familia es lo más importante para la educación de las personas. En mi caso, yo no pude terminar mi bachiller cuando era jovencita, cuando era pequeña, porque no había como el espacio suficiente y los papás de uno se lo llevaban para un campo y pensaban que eso era lo mejor, ser una persona de bien. Y sí, gracias a Dios quedamos siendo personas de bien, pero no nos pudimos capacitar. Cuando llegó el momento y gracias a Dios nos capacitamos y uno piensa, qué bonito que pude hacerlo por el bien de mi familia, que mi familia me vea cada día que yo soy, que me tome como un ejemplo de superación, porque no es sencillo uno a los 35, 38, estar terminando un bachiller cuando la sociedad misma lo tilda a uno, ay, mire, está viejo y no ha terminado el bachiller, qué pena, no, que no nos dé pena, que nosotros también podemos, que nosotros también lo hacemos y que también es bueno, buenísimo aprender y que eso nos sirve. Como digo, en mi caso a mí me sirvió para estudiar más, para tener técnicos para mi trabajo, de pronto para ascender en cosas que yo pensaba que no se podían. Entonces, estudiar, qué rico, leer un libro, qué bueno.